Shalom, shalom, mis amados, ¿cómo están? Shalom y bendiciones en este nuevo ciclo donde hablamos la verdad de la locura y los misterios que el Padre nos va enseñando y revelando a través de sus libros, a través de grandes maestros y amigos que tenemos para seguir llevando esta luz y alumbrando a los demás para que despierten y entiendan la realidad de lo que ha sido siempre y de cómo se mueve todo en el mundo natural y en el espiritual. Hoy vamos a hablar de que somos dioses. Dioses, sí, así como lo estás entendiendo, solo que somos dioses encerrados. Somos espíritus viviendo una experiencia humana, pero no solamente viviéndola, sino encarcelados en este cuerpo humano que nos limita a ese poder sobrenatural, porque somos creados realmente a imagen y semejanza de Dios. Y ustedes saben que la imagen de Dios no es esta que hoy en día estamos viendo, porque Dios realmente no tiene cuerpo. Muchos dirán, sí, la imagen de Jesús, que no sé qué, pero no, estamos hablando de la imagen de Dios. Y Dios no tiene imagen, ¿sí? Por eso es Hashem, el nombre, no se lo puede encasillar en nada. Pero la semejanza de Dios es ese poder sobrenatural de Dios que mismo tenía hasta Abraham en el jardín del Edén. Abraham, la orden había sido cultivar la tierra, cuidar los árboles, ponerle nombre a las aves del cielo, a los peces del mar. O sea, imagínate el superpoder que tenía Adán como para ir a conocer a las aves del cielo, tratar de volar para irlas a buscar a todas las especies y a cada una ponerles nombre. Las bestias de la tierra, capaz que era más fácil, pero también habría que recorrer. Yo no creo que todas las bestias vinieran y, a ver, vos te llamas así, así, así. Mismo en las profundidades, los peces de las profundidades del mar, tendrá que haber tenido un super equipo, no sé, o si en esa época tenía un submarino y se sumergía y miraba y catalogaba todo por su especie. Entonces podemos entender mismo que desde ahí tenemos esa semejanza de Dios viviendo dentro de nosotros. Por eso siempre es importante conocernos, es importante entender. Por eso muchas veces en la palabra dice: Dios no vive en templos construidos por manos del hombre, sino dentro de cada uno de nosotros, sino dentro de las personas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que una casa, tú ves por fuera una fachada, ¿sí?, de la casa maravillosa y bonita, pero empiezas a conocer bien cómo es la persona que vive dentro de esa casa, conforme cómo está arreglada adentro, cómo está limpia, ordenada, organizada y todo lo demás. Lo mismo, si nosotros, la gente nos quiere conocer, muchas veces vamos a mostrar capaz que una fachada de lo que no somos. Pero si lo querés conocer, vas a irlo conociendo de a poco, a medida que vas entrando, haciendo una amistad y conociéndolo, vas a conocer su interior. De la misma manera, si nosotros queremos conocer la verdad, para hacer la verdad que se nos haga libre, tenemos que entrar a nuestro interior, para que ahí donde está la imagen y la semejanza de este Dios, conozcamos el plan por el cual estamos aquí en este mundo, o atrapados, ¿sí?, o realmente teniendo un aprendizaje. En este pasaje bíblico mismo que hablamos de somos dioses, mismo está el Salmo 82:6, que dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Esto es un pasaje muy conocido, y después muchos capaz que me van a decir: ay, sí, pero eso es el Antiguo Testamento y todo lo demás, para que crea que las cosas están separadas, ¿no? O que crean que la ley antigua ya es una ley que caducó, y que piensen que solamente está hecho la ley nueva de Jesús. Entonces, para esto y esos que piensan así, que bueno, cada cual tiene su forma de interpretar esto, Jesús dijo, ya les busco, no se apuren, por favor.
Voy. Juan 10:34. No está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿sois dioses? Realmente Jesús mismo entendía esto y se los volvía a decir. Y dijo, yo dije, no está escrito yo dije. Todavía dando a conocer esa identidad o ese derecho que tenía a mismo ser Dios, porque esto es como un embajador. No quiere decir que seas Dios mismo, pero que sí tenés ese derecho legal como una embajada en otro país que representa las leyes de su país y a su presidente actual. Entonces Jesús dijo, yo dije, sois dioses. Mismo, si vamos a buscar, y mismo me vas a ver un poquito que demoro, dice en otro pasaje bíblico, ya se los voy a dar, Mateo 5:17, entiéndanse en esto. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Nos podés buscar, Débora, qué significa la palabra y decirnos abrogar para que la gente realmente entienda en estos tiempos? Sí. ¿Qué quiere decir? Abrogar es algo que implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto. Perfecto. No vino a abrogar, no vino a cancelar todo eso que ya estaba escrito en esa ley, sino a cumplirla aún. Dijo, cumplamos lo que hay de la ley del pasado, más agreguemos la nueva. Entendamos esto. Pero para entender esto hay que entender primeramente que somos dioses. Y si tenemos que entender esto, tenemos que entrar al tema mismo de entender no solamente eso, sino también dice ese pasaje, no solamente somos dioses, sino hijos. Ahora, vamos a Romanos 8:17. Dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, ¿sí?, con Cristo. ¿Sí? Buscamos esa palabra, el significado, Débora, por favor, coherederos, para que quede más claro. Ya herederos saben que es parte de una herencia. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero padecer no quiere decir de que te tengan que crucificar, sino que vas a tener aprendizajes en la vida conforme el conocimiento que vas adquiriendo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y eso te permitirá seguir elevándote a niveles de conciencia y evolucionando. ¿Lo tenés? Sí. ¿Qué dice? Heredero juntamente con otra u otras personas, o sea, alguien que hereda juntamente con otro u otros. Por eso dice coherederos, porque no vamos a ser los únicos, sino que somos muchos de los que llegamos a creer en Jesús, en lo que trajo, en sus enseñanzas, sino que también a empezar a tener esa conciencia magía. Y esa conciencia magía, que magía realmente significa ese salvador, como ese salvador, es entender quiénes somos. Lo que ha hecho la religión realmente ha empezado a traer ese gran plan de los ángeles caídos. Religión
es la sabiduría de los ángeles caídos. Porque ellos te llevan con esas religiones nada más y nada menos a la desunidad total, a la desunidad total. ¿Y qué es la desunidad? La desunidad es totalmente guerra, conflictos, propósitos desiguales. Siempre parece que uno va a tener la razón en vez del otro, en vez en el sentido de conocer esa verdad. Porque cada religión tiene igualmente su salvador, su creencia, que tiene su verdad, y la verdad lo que hacen es seguir separándonos. Una de las cosas que realmente le funcionó a estos ángeles caídos, es realmente lo de la Torre de Babel. Y espera que voy a buscar ese pasaje. Génesis capítulo 11 dice así, del 1, más o menos voy a ir medio saltando algunos versículos. Voy a leer el verso 1 y 2, que dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra, unidad. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se establecieron. Versículo 3. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esto ya era una idea realmente, por si la gente se iba lejos de esa ciudad y esa gran torre pudiera verse y ellos pudieran volver a ese lugar, identificar cómo regresar, ¿sí? Esa era la idea humana. Verso 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entienda entre ellos mismos. La idea de los ángeles caídos fue hacerle creer realmente a Dios, entre comillas, que ellos querían llegar a hacer algún otro tipo de cosas. Y Dios lo que hizo fue el plan exitoso de los ángeles, que fue confundirlos. Y esa toda confusión es hasta lo que hoy en día llamamos religión, cultura, política, hasta el fútbol, porque entra en todo eso. Realmente el plan de los ángeles caídos siempre ha sido la desunidad. Divide y conquistarás. Hay una frase muy conocida. Cuando empezás a dividir, conquistás, no terminás fomentando la unidad. Pero hay gente con nivel de conciencia alto que esto lo entiende. Mismo, los políticos hoy vas a ver que en este tiempo de elecciones presidenciales, o cuando hay elecciones presidenciales en su país o demás, por puestos de alcalde, senadores, diputados, gobernador y todo lo demás, un partido político. Y los vas a ver hablar unos contra otros y maldecir y hablar mal del otro partido político. Cuando termina esa campaña y cada uno, a veces unos logran su objetivo y otros no, es de llegar a presidencia, senado y demás, vos ves que muchos de ellos, para las próximas campañas, terminan cambiándose de partido político. Y el que no entiende esto termina diciendo: ah, qué vendido, era de este partido político y ahora cambia. No, sus convicciones y su perspectiva de la realidad y conforme sus intereses se dieron cuenta que ahí no podía tener posibilidades y va a cambiar para ver si lo tiene a otro lado. Lo mismo los jugadores de fútbol. Jugador de fútbol puede ser muy hincha de un cuadro, capaz que de Peñarol o de Nacional, y has visto casos que después, años después, conforme lo que necesita de trabajo demás, entiende y cambia para el cuadro rival y contrario, que ha sido siempre enemigo, por decirlo así, del otro cuadro.
Y la gente dice, vendido, que eras de Peñarol y ahora sos de Nacional, o que eras de Nacional y ahora estás con Peñarol. No, la persona ha entendido que se cierra un ciclo donde ha entendido cosas y se le abren puertas de nueva oportunidad. Y conforme su perspectiva de la realidad, para ellos está bien. Lo mismo ha pasado con muchos en las religiones. En las religiones vamos evolucionando, creciendo, vamos teniendo cada uno nuestra forma de llegar a nuestra tierra prometida, y algunos hemos necesitado pasar por diferentes religiones para aprender. Pero cuando ya realmente empezás a entender que tener una conciencia magia no es estar atado a una religión, sino que es estar en unidad, en un respeto, entender que el plan de Dios es que seamos uno y que podamos estar y compartir unos, y que en ese uno demostrar ese amor, que todas las religiones hablan por separado, pero ninguna termina amando a su prójimo de distinta religión, por así decirlo, como a sí mismo, porque al final cuando hablan de distinta religión ya es de hijo del diablo, porque no hablan el mismo idioma, porque no comparte lo mismo, o porque no está sujeto adentro de una religión, porque al final a veces mismo religiones te terminan metiendo como en un país, te terminan metiendo, dando un numerito de socio, que lo mismo que es como una cédula de identidad o como un INE, te marcan y te ponen como que sos miembro de ese lugar. ¿Me explico? Te terminan como atando a ese lugar y a esas reglas, poniéndote como miembro. Pero al final no es una libertad. Recordemos que Jesús jamás hizo ni creó ninguna religión. Es más, él fue judío, fue a una sinagoga, bueno, judío, no sé si fue judío o mismo mismo Jesús no era judío, sino que estudió hasta con los esenios. Entonces tampoco creó ni la religión católica, porque la religión católica los crearon los romanos y de ahí se empezaron a dispersar por muchos lados. Si vemos en la mayoría de las religiones que parte de Centroamérica y casi toda Sudamérica, vemos que están sacando lo que es la cultura afroamericana no, de los africanos, la cultura africana, que es la Umbanda. Vemos que la mayoría, mormones, usan su libro mormón y la Biblia. El católico usa la Biblia católica con otros libros que supuestamente su concilio dijo sí, esto no. Y el cristiano tiene su Reina Valera, que vino en parte por Martín Lutero, y Casidoro de Reina, y creo que era Luciano de Valera. Entonces, pero usan un mismo libro que termina siendo la Torá, la historia de un pueblo, de una nación, donde Jesús no tomaba mate, donde Jesús mismo no comía torta frita, ni chilaquiles, ni nada por el estilo. Jesús compartía y hacía el Shabbat, y que no es nada que ver que el pan y el vino común que nosotros compartimos, que fue supuestamente la última cena. Mismo si vemos en la última cena, como vemos que el cuadro que lo pintó Da Vinci, que es alguien que viene de una época anterior, que tenía también un conocimiento, sabía cómo se hacía Shabbat. Por eso estaba la gran mesa grande, con muchas frutas y comidas, y no era solo que había un pedazo de pan y un cáliz con vino y nada más, como lo hacen los católicos, como lo hacen los cristianos, que capaz que como lo hacen los mormones también. Entonces entendemos que toda esta idea de los ángeles caídos es traer realmente la desunidad, conquista o divide y conquistarás, y realmente poder hacer ese gran plan que está predestinado por el consciente colectivo, que es traer esa gran guerra de Apocalipsis de Got y Magot, esa destrucción, para que se termine de vuelta un cierre de ciclo, ¿sí? Y comience un ciclo nuevo nuevamente, como ya ha pasado muchas veces, que la tierra se ha destruido muchas veces, y todo eso ha sido por la desunidad, porque el ser humano en ese tiempo, o los espíritus que estaban viviendo dentro de esos cuerpos, no entendieron el verdadero mensaje realmente de la salvación, de la unidad, y
y no cayeron en este engaño de los ángeles caídos de que ellos quieran seguir apresándonos para ellos seguirse alimentando. Mismo recuerden, ellos se alimentan de nuestra energía, ellos se alimentan, esto es como la película Matrix en parte, no sé si la vieron, pero es también que ellos se alimentan de nuestro odio, de nuestras discusiones, celos, pleitos, envidias, demás, de todo lo negativo. Por eso dice los frutos de la carne, los deseos de la carne contra los frutos del espíritu, en Gálatas 5, 16 al 28. Porque lo que está diciendo es mismo, aprendan a vivir por los frutos del espíritu para no alimentar a esos ángeles caídos, para no darles esa energía. Realmente eleven conciencia y entiendan realmente cómo es. Pero en toda esta locura también pueden ver en películas como Monster University, pueden ver que mismo los monstruos al principio también se alimentaban del susto de los niños y los asustar, llenaban unos tanques de energía y con eso usaban esa energía. Mismo también demuestra esa misma película el final, que después pasa un proceso de dos monstruos que cambian, que ayudan a una niñita y demás, y logran ver que también la risa produce una gran energía. Por eso siempre decimos que la fe, es una ley positiva o negativa conforme como la enfoques. Si vos usás la fe en lo negativo, todo me va mal, todo esto, todo el otro, va a venir, va a suceder esa fe que estás activando negativamente. Ahora, si vos lo haces positivamente, te va a dar un resultado diferente. Buenas cosas. Mi amada familia, como siempre, no me quiero ir más largo en este tiempo maravilloso. Espero que este mensaje te sea de bendición, de ayuda para entender cómo se están moviendo estos tiempos y que puedas ser libre, amando a tu prójimo como a ti mismo, entendiendo el plan del Creador por encima del plan que tienen los ángeles caídos de desunirnos. Ya lo.